le damos la bienvenida y siempre, bueno, muchísimas gracias Nati por tu presencia. El año pasado trabajamos de otra forma, presencial, que es diferente, pero bueno, lo bueno es que podemos dar este curso en esta modalidad que a muchos también nos viene bien por las distancias y demás. Así que, bueno, como ya estamos en hora, Nati, si vos querés comenzar, ya te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Gisela por la invitación nuevamente. Y sí, bueno, este año tuvimos que adaptar un poco la clase, no vamos a tener la parte práctica, que era un poco más entretenido. Es un tema bastante técnico e intenso, podríamos decir. Así que bueno, vamos a tratar de resolverlo en menos de una hora para que no resulte cansador. Yo ya estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Sí, avance nomás tranquila. Bien. Bueno. Bueno, como dice el título, nos vamos a dedicar hoy a ver lo que es efecto, impacto y fuentes de error, pero bueno, principalmente nos vamos a centrar en las medidas de efecto, ¿sí? Para que no sea tan larga la clase de hoy, las medidas de efectos o medidas de asociación, y lo vamos a ver desde la perspectiva de la investigación epidemiológica. ¿Qué es lo que distingue a la investigación epidemiológica? Primero que, bueno, la investigación epidemiológica estudia la ocurrencia y distribución de los eventos o estados de salud, ¿sí? Pero que es fundamentalmente de naturaleza cuantitativa. O sea, si bien la investigación epidemiológica ha avanzado dentro del ámbito cualitativo, es fundamentalmente cuantitativa. Otra característica que va a distinguir a esta investigación epidemiológica es la mirada poblacional. Del paciente individual nos vamos a centrar en la población a la que pertenece ese paciente, el estudio de los determinantes, o sea, de las causas, y la aplicación de los resultados de estas investigaciones para mejorar la salud de la población. Dentro de lo que es la investigación epidemiológica, vamos a tomar como marco de referencia a la epidemiología analítica. Y lo que vamos a ver es cómo vamos a cuantificar el riesgo a través de diferentes medidas que nos van a permitir establecer si hay asociación entre diferentes factores y eventos que vamos a estudiar, y a la vez poder ver cuán intensa es esa asociación. O sea, en resumen, lo que vamos a ver es cómo cuantificar el riesgo a través de medidas de efecto o medidas de asociación. Bien, el concepto de riesgo. Acá hubiera estado interesante poder debatir qué es lo que entendían por riesgo, ¿sí? Si ya tenían alguna noción del riesgo desde el punto de vista epidemiológico, pero bueno, en el común digamos, del conocimiento, el riesgo siempre lo asociamos con la posibilidad de que ocurra un evento desfavorable, ¿sí? En ciencias de la salud lo vamos a relacionar con la ocurrencia de una enfermedad. Y en epidemiología, bueno, es el mismo, pero para poder comprender el alcance de este riesgo, lo vamos a tener en cuenta a partir de 3 determinantes fundamentales. O sea, el concepto de riesgo lo vamos a definir como la probabilidad de que uno de los miembros de una población o un grupo de personas de una población desarrolle una enfermedad en un determinado periodo de tiempo. Por eso decimos que desde la epidemiología, para poder comprender el alcance del riesgo, vamos a tener en cuenta 3 determinantes, que son las palabras claves que tenemos aquí abajo, que es tiempo, lugar y persona. O sea, vamos a ver la ocurrencia de un determinado evento en un determinado lugar y en un determinado tiempo. ¿Cuál es el diseño? Cuando hablamos de diseño metodológico, ¿sí? O sea, el diseño de elección para poder estudiar el riesgo. Dentro de lo que es la investigación epidemiológica tenemos como 2 grandes grupos de estudios, que son los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Los estudios descriptivos son los estudios que usamos para generar hipótesis, ¿sí? Donde describimos un evento de salud o enfermedad,
Y la característica o lo que los referencia es que, bueno, tomamos un evento y lo vamos a describir en tiempo, lugar y persona fundamentalmente. Un ejemplo de estos tipos de estudios son los estudios de prevalencia, por ejemplo la encuesta de factores de riesgo, donde lo que hacemos es describir un evento, ¿sí? Por ejemplo la prevalencia de diabetes, de hipertensión, de consumo de frutas y verduras, pero no sé si alguien preguntó algo. Me parece que se activó un micrófono, pero Bien. si alguien quiere ir consultando para darle más dinamismo a la clase, puede poner en el chat o levantar la mano y le damos la palabra, no hay ningún problema. Bien. Porque veo el chat que me salen los mensajitos, no sé si los quieren ir administrando ustedes y me van diciendo. Sí, no te preocupes, por ahí va a haber mucho chat porque todos dan la asistencia con el documento. Bien, bien, bien. Yo porque si toco ahí... Si pregunta o algo, yo te paro, ¿sabes? Dale, buenísimo. Bien, entonces decíamos que dentro de lo que es la epidemiología tenemos dos grandes grupos de estudio que son los descriptivos y los analíticos. En los descriptivos lo que hacemos es generar hipótesis y describir un determinado evento, principalmente según las variables de tiempo, lugar y persona. Y en el otro grupo, que son los estudios analíticos, son los que nos permiten realmente determinar el riesgo de un evento, porque aquí sí podemos testear hipótesis, ¿sí? O sea, se plantea una hipótesis que después puede ser corroborada o refutada. Y se caracterizan porque estos estudios analíticos siempre van a tener un grupo de comparación, ¿sí? O sea, vamos a tener un grupo de estudio y un grupo control con el que lo vamos a comparar. Dentro de los estudios analíticos, los más conocidos, que son los que vamos a ver, están los estudios de caso control y los estudios de cohorte. Bien, entonces, eso, hasta ahí vimos cuál es el diseño de elección para poder medir el riesgo, y ahora, ¿cómo vamos a cuantificar el riesgo? El riesgo se cuantifica a partir del uso de medidas de efecto o medidas de asociación. Supongo que en clases previas han visto cuáles son las medidas de resúmenes, la tasa, razón, proporción, las medidas de tendencia central, que son la media, mediana, moda. Bueno, acá nos vamos a centrar en otro grupo de medidas, que son las de efecto o asociación, y vamos a ver principalmente el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el odds ratio. Bueno, ¿y para qué realizamos esto? O sea, ¿para qué queremos cuantificar el riesgo? ¿Sí? Para poder comparar la misma población, ¿sí? En distintos momentos, en distintos tiempos, o diferentes poblaciones. Bien. ¿Cómo calculamos el riesgo? ¿Sí? Así a grandes rasgos. El riesgo es un cálculo que hacemos entre el número de personas que experimentan un determinado evento, ¿sí? Dividido en número de personas, ¿sí? Total, que está en riesgo de experimentarlo, ¿sí? Es la noción de lo que se dice incidencia. Acá les voy a presentar las tablas de contingencia, que no sé si las conocen, pero es una herramienta que en epidemiología es muy útil porque nos facilita, digamos, comprender y calcular el riesgo, ¿sí? Bueno, acá vamos a verlo cómo se hace manualmente, pero obviamente que todo esto se puede realizar a partir del uso de software estadístico, ¿sí? Estas son las tablas de 2×2 o tablas de contingencia, ¿sí? Y es una tabla de distribución de frecuencia, pero acá lo que hacemos es cruzar dos variables. A ver si puedo poner acá. Es una tabla, les decía, de distribución de frecuencia, como las tablas donde vemos, por ejemplo, los porcentajes, las proporciones, pero acá la característica que tiene es que cruzamos dos variables, porque tenemos la variable de presencia de enfermedad o no, y la variable de exposición, ¿sí? ¿Cómo se compone esta tablita? Entonces tenemos en las columnas la presencia de la enfermedad. Entonces tenemos la persona que tiene la enfermedad y que no tiene la enfermedad, y a nivel horizontal en las filas tenemos la exposición, si está presente o está ausente, ¿sí? Estos son los campos que nosotros tenemos que rellenar después con datos. Entonces tenemos, por ejemplo, presencia de enfermedad, exposición presente o ausente.
En este primer recuadro, que tenemos la letra A, ¿sí?, reunimos las características de personas que están enfermas, ¿sí?, porque están en esta columna, y a la vez expuestas, ¿sí?, o sea, la intersección entre la enfermedad presente y la exposición presente. B sería el no enfermo, o sea, la no presencia de enfermedad, pero la exposición presente, ¿sí? El C son las personas que tienen ausencia de una exposición, pero que sí tienen la enfermedad, y D son las personas que no están expuestas, o sea, ausencia de exposición, y no están enfermas. Después tenemos los totales en los marginales, ¿sí? N1 es el total de expuestos, es la suma de A más B, ¿sí? N2 es el total de los no expuestos, la suma de C más D. Y los totales a nivel de las columnas. N3 es el total de enfermos, o sea, A más C, y N4 es el total de los no enfermos, ¿sí? B más D. Y acá tenemos el total, ¿sí?, de la suma de estos con estos, ¿sí? O sea, la suma de los verticales y los horizontales. Esto es cómo se va a componer la tablita. Ahora lo vamos a ir viendo más claramente. ¿Cómo calculamos el riesgo? A partir de esta tablita de contingencia o tablita de 2×2. Dijimos que el riesgo era la división entre el número de personas que tenían un evento o una enfermedad dividido el número de personas en riesgo de experimentarlo, ¿sí? Entonces, los enfermos dijimos que estaban las personas que tenían el evento, ¿sí?, los ubicábamos acá. Entonces, número de personas que experimentan el evento, ¿sí?, dividido el número de personas en riesgo de experimentarlo. Riesgo o incidencia en expuestos, vamos a calcular primero. Del total de personas que estuvieron expuestas a un determinado factor de riesgo, ¿cuántas personas enfermaron? ¿Sí? Eso es el riesgo o la incidencia de casos en personas expuestas. Sería el A, o sea, las personas que están enfermas y expuestas, dividido A más B, que es el total de expuestos, ¿sí? También tenemos que calcular el riesgo o incidencia en los no expuestos, ¿sí?, en este otro grupo, porque tenemos personas enfermas que estuvieron expuestas y personas enfermas que no estuvieron expuestas. Entonces lo que queremos ver es cuántas personas enfermaron del grupo expuesto y cuántas personas enfermaron de los no expuestos, ¿sí? Entonces el riesgo o incidencia en los no expuestos es las personas enfermas, ¿sí?, con exposición ausente, dividido el total de expuestos, o sea, C dividido C más D. Bien. Para poder calcular el riesgo, ¿sí?, la medida que se utiliza, como vimos en las anteriores diapositivas, es el riesgo relativo, que es una medida de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, ¿sí?, que resulta de dividir las tasas de incidencia en el grupo expuestos y las tasas de incidencia en los no expuestos, esto que estábamos viendo recién. Entonces, si yo quiero saber qué grupo, ¿sí?, entre los enfermos y los no enfermos, ¿sí?, tuvo más riesgo, lo que tengo que calcular es el riesgo relativo, y lo calculo haciendo el riesgo o incidencia en expuestos, o sea, este sobre el total de los expuestos, o sea, A dividido A más B, dividido el riesgo o la incidencia en los no expuestos, que es C dividido C más D. Es medio trabalengua, pero ya te voy a ir aclarando. Acá tenemos un ejemplo. Entonces yo quiero saber, ¿sí?, tengo en el grupo de enfermos, tengo cardiopatía y no cardiopatía, ¿sí?, y como factor de riesgo tenemos obesidad y peso normal. Entonces, yo para poder calcular el riesgo relativo, ¿sí?, para poder cuantificar el riesgo, lo voy a hacer utilizando estudios de caso control. Que esto es importante, ¿por qué? Porque los estudios de caso y control, yo voy a partir de tomar personas sanas, pero que están expuestas a un determinado factor de riesgo, ¿sí? Eso lo va a diferenciar de los estudios de caso control. Entonces, yo voy a partir de personas expuestas, por ejemplo, a un sobrepeso o la obesidad,
y las voy a estudiar en el tiempo para ver si desarrollan una determinada enfermedad. ¿Sí? Entonces yo tengo 210 personas, arranquemos acá, tenemos 1000 personas con obesidad y 2500 personas con peso normal, que se las estudió, o sea, una población de 3500 personas, una muestra, que se las estudió en un tiempo para ver si desarrollaban una determinada enfermedad. Entonces, yo quiero saber si la obesidad es un factor de riesgo, ¿sí? O me incrementa el riesgo de padecer una cardiopatía. Tomo mi muestra, o sea, parto de personas sanas, pero con este factor de riesgo, y las estudio en un determinado tiempo. Y lo que voy a calcular en este estudio de cohorte es el riesgo relativo. Entonces parto de calcular la incidencia, o sea, cuántos casos nuevos, ¿sí?, hay en el grupo de los que tienen obesidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que era A sobre A más B? Bueno, acá tenemos 90 personas con obesidad enferma, dividido el total de personas expuestas, ¿sí? 90 dividido 1000. Y también quiero ver el riesgo, ¿sí?, que tienen las personas que tienen peso normal de tener una cardiopatía. Entonces hago lo mismo. Tomo 120, ¿sí?, que es personas con cardiopatía con peso normal, dividido el total de personas con peso normal, que es 2500. ¿Sí? Y ahí me va a dar los porcentajes, ¿sí?, de riesgo, de incidencia que tiene cada uno de los grupos. En uno me da un 9%, en el otro un 5%. Pero esos son la incidencia en cada grupo, ¿sí? La incidencia en expuesto y la incidencia entre los no expuestos. Para yo saber el riesgo relativo, lo que tengo que hacer es ver el riesgo entre los dos grupos, o sea, divido el riesgo entre los expuestos dividido el riesgo entre los no expuestos. O sea, hago 0,09 dividido 0,05, y eso me da 1,87. Hasta ahí lo que vimos, bueno, es cómo calculamos este riesgo. Ahora lo que tenemos que ver es cómo interpretamos este dato, ¿sí? Yo parto de tener una población que tiene un determinado factor de riesgo, y lo que quiero ver es si ese factor de riesgo está asociado o no a una determinada enfermedad. Bueno, tomé mi muestra, hice el riesgo relativo, que es la medida de asociación que se utiliza en el caso de los estudios de cohorte, porque en este tipo de estudios yo puedo ver la incidencia, o sea, yo puedo saber cuántos casos van apareciendo, ¿sí? Porque parto de población sana expuesta a un determinado factor. Entonces puedo ir viendo la aparición de los casos nuevos. Y llego a que, entre estas dos variables, el análisis de este riesgo relativo me da 1,87. ¿Cómo interpreto yo el resultado de ese riesgo relativo? ¿Sí? ¿Qué es lo que la pregunta que yo me planteo con esta variable de riesgo relativo es: ¿cuántas veces más probable es que las personas expuestas desarrollen la enfermedad en comparación con las no expuestas? ¿Sí? Entonces, si el riesgo relativo me da mayor a 1, ¿sí?, como en el caso de nuestro ejemplo, que nos dio 1,87, si el riesgo relativo, o sea, la comparación entre el expuesto y no expuesto, me da mayor a 1, el riesgo para desarrollar la enfermedad es más alta en los expuestos que en los no expuestos, ¿sí? O sea, que la exposición a la que yo estuve, ¿sí?, o el haber estado expuesto, en este caso la obesidad, ¿sí?, es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad que estoy estudiando. Ahora, si el valor del riesgo relativo me da menor a 1, ¿sí?, quiere decir que el riesgo para la enfermedad es más bajo en los que no estuvieron expuestos. O sea que haber estado expuesto a ese factor de riesgo que yo estoy estudiando, que en este caso no sería un factor de riesgo, sino el haber estado expuesto a eso, me reduce el riesgo, o sea que actuaría como un factor de protección. En este caso a nosotros nos dio 1,87, o sea que primero que vemos que hay una asociación entre la variable exposición y la variable evento, que es la cardiopatía. Y segundo, que el valor superior a 1 ya nos está diciendo que haber estado expuesto, o sea, la exposición aumenta el riesgo de la enfermedad. Menor a 1 lo que nos va a indicar es que esa exposición es un factor de protección en realidad. Y si el riesgo relativo nos da 1, acá lo que vemos
es que el riesgo de enfermar es igual en los dos grupos, ya sea que yo haya estado expuesto o no, ¿sí? Tengo el mismo riesgo. Lo que no quiere decir que no haya asociación, ¿sí? Nosotros lo que decimos acá es que no se pudo demostrar, porque, bueno, acá tenemos que tener en cuenta también que puede ser que nos dé uno, que nos dé que no hay asociación por limitaciones propias de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño de la muestra, o algún error que hayamos cometido en el procedimiento, ¿sí? Entonces, un riesgo relativo de 1 nos indica que no se puede demostrar asociación y que el riesgo para enfermar es igual entre los que están expuestos o no al factor de riesgo. Mayor a 1 nos va a decir que el riesgo es más alto entre los que estuvieron expuestos, y menor a 1 nos va a decir que esa exposición funciona como un factor de protección. Bien, hasta ahí vimos lo que es riesgo relativo, ¿sí? Que es la medida de asociación que vamos a utilizar en los estudios de cohorte, que son, como les decía hoy, los estudios donde yo voy a partir de personas sanas expuestas a un determinado evento y los voy a estudiar en el tiempo, ¿sí? Los estudios de cohorte son los que llevan bastante tiempo de estudio, pero son los únicos que a mí me permiten calcular incidencia y el riesgo relativo, porque voy viendo a medida que van apareciendo los casos. Ahora, cuando yo no puedo calcular el riesgo, ¿sí? Lo que voy a usar es el O-ratio, que este es el tipo de medida de asociación que voy a utilizar en los estudios de casos y controles. Porque aquí sí, yo no voy a poder calcular el riesgo, ni la incidencia. Este tipo de medida de asociación es la que usamos en los estudios caso y control, porque en los estudios caso y control, a diferencia de los de cohorte, vamos a partir de enfermedades, o sea, de personas que ya tienen el evento, ¿sí? Y lo que queremos ver es qué factor de riesgo estuvo asociado a la aparición de ese evento, ¿sí? Tiene un punto de partida distinto a los de cohorte. En el de cohorte parto de personas sanas expuestas, y en el estudio de caso y control yo voy a partir de personas que ya tienen la enfermedad, y voy a indagar sobre las exposiciones que se tuvieron, ¿sí? Bien, entonces, el riesgo dijimos que era el número, o sea, se calculaba dividiendo el número de personas que experimentan el evento sobre las personas en riesgo de experimentarlos. El riesgo es una tasa, ¿sí? O una proporción. En cambio, el odds es una razón, porque acá yo divido el número de personas enfermas y expuestas al factor de riesgo, dividido el número de personas enfermas no expuestas al factor de riesgo. Para poder calcular el O-ratio, ¿sí? Utilizamos la misma tabla de contingencia que para calcular el riesgo relativo, y se arma de la misma manera. Tenemos las columnas con la presencia o no de la enfermedad, y las filas con la presencia o no de la exposición. Pero lo que va a cambiar es cómo lo calculo, ¿sí? El O-ratio es una medida de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, ¿sí? Donde yo voy a calcular el odds en enfermos, ¿sí? Y en no enfermos. Entonces, la diferencia acá es que yo quiero ver la posibilidad que tuvo de estar expuesto a la persona enferma. Entonces yo divido la A, que sería enfermedad presente y exposición presente, dividido las personas que están enfermas pero que no estuvieron expuestas. Eso dividido el odds en los no enfermos, o sea, divido los no enfermos expuestos, dividido los no enfermos no expuestos, ¿sí? Y a su vez divido, bueno, el odds en enfermos sobre el odds en los no enfermos. El O-ratio también se conoce como la razón de productos cruzados, que sería A por D dividido C por B. O sea, una forma más simple de calcularlo es directamente el valor de A por el valor de D dividido el valor de C por el valor de B. ¿Sí? Es como una forma más simple de poder calcularlo, que es la razón de productos cruzados.
Bien, ¿cómo evalúo la asociación? Yo lo que quiero ver es si la prevalencia de la exposición, si es la prevalencia de la exposición mayor, menor o igual, en los casos que en los controles. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos yo le dije que lo que caracterizaba la investigación analítica, la epidemiología analítica, es que estos tipos de estudios tenían siempre un grupo de comparación, ¿sí? Por eso siempre tenemos la columna de personas con la enfermedad y sin la enfermedad. Entonces, yo quiero ver si la exposición es mayor, menor o igual, en los casos, que serían las personas enfermas, que en los controles, ¿sí? Que son las personas sin el efecto o el evento que yo estoy estudiando. Entonces, dijimos que calculábamos el odds o la posibilidad de exposición entre los casos, o sea que sería 14 dividido 25, o sea, así a nivel vertical, ¿sí? De las personas enfermas expuestas dividida las personas enfermas no expuestas. Eso, o sea, serían 14 dividido 25, dividido el odds en los no enfermos, que son 5, ¿sí? No enfermos que estuvieron expuestos, dividido 5 no enfermos que no estuvieron expuestos, ¿sí? O lo que dijimos que es la razón de productos cruzados, que es 14 por 52, dividido 25 por 5. Y eso me da 5,8. ¿Qué me dice este 5,8? ¿Sí? La interpretación del odds ratio es igual a la interpretación del riesgo relativo. O sea, si el valor me da 1, lo que me está diciendo es que no se puede demostrar que entre la enfermedad y la exposición que estoy estudiando haya una asociación. Si me da mayor a 1, ¿sí? La posibilidad de haber estado expuesto entre los casos es mayor que en los controles, que es lo que me dice acá. ¿Sí? Me da 5. La posibilidad de haber estado expuesto, ¿sí? En los casos fue mayor. Bien. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿cómo se interpreta el resultado del odds ratio? O sea, ¿cuántas veces mayor es la posibilidad de estar expuesto entre los que enfermaron y los que no? Entonces, un odds ratio mayor a 1, la exposición me va a aumentar el riesgo de enfermar, ¿sí? O sea, el factor de exposición es un factor de riesgo. Menor a 1, la exposición me va a disminuir el riesgo de enfermar. O sea que el factor de exposición es un factor de protección, ¿sí? La interpretación para los dos casos es la misma, sino que en el riesgo relativo vamos a hablar de riesgo realmente, y el odds ratio es una medida que se aproxima al riesgo y lo que me mide es la posibilidad. Pero bueno, es prácticamente un acercamiento al riesgo para los estudios en los que no podemos calcular la incidencia, como les decía hoy, que son los casos y controles. Bien, esto que decíamos recién, entonces, ¿cuándo el odds ratio es una buena aproximación al riesgo relativo de la población? Primero, cuando los casos que estudiamos son representativos, o sea, siempre en los estudios que utilicemos necesitamos tener una muestra representativa. Lo mismo con los controles, o sea, siempre se trata que los controles sean a la par de los casos o el doble, y también el odds ratio, o sea, los estudios de casos y controles se utilizan cuando estamos hablando de enfermedades que no tienen una prevalencia alta, o sea, enfermedades no muy frecuentes. Bien, acá un resumen de cómo se calcula uno y otro, ¿sí? El odds ratio, dijimos que lo calculábamos a nivel vertical, o sea que es la división entre el grupo de personas que están enfermas dividida los que no están enfermos, y el riesgo relativo es a nivel horizontal, o sea, la exposición, vemos los enfermos en el grupo expuesto y los enfermos en el grupo no expuesto. Bien, y la tercera medida que nombramos es el riesgo atribuible, que también es una medida de asociación, pero acá lo que hablamos, esta medida es la diferencia de la incidencia de la enfermedad en la población expuesta, el factor de riesgo, y la incidencia de la enfermedad en la población no expuesta al factor. ¿Qué diferencia hay entre riesgo relativo y riesgo atribuible? ¿Sí? El riesgo relativo, como vimos, es una división, es un cociente entre la incidencia de la enfermedad en los expuestos y los no expuestos.
En cambio, en el riesgo atribuible lo que hacemos es dividir, restar la incidencia de la enfermedad en los expuestos menos la incidencia de la enfermedad en los no expuestos. En el riesgo relativo vamos a tener términos relativos, lo vamos a poder encontrar como un porcentaje, y el riesgo atribuible lo vamos a ver en términos absolutos, o sea, en números. También usamos la tabla de contingencia, ¿sí? Tenemos la misma distribución de los datos, pero como dijimos, es una resta, ¿sí? Es la diferencia entre los riesgos. ¿Se acuerdan que en el riesgo relativo decíamos que era las personas enfermas expuestas, ¿sí? Sobre el total de los expuestos? Acá también calculamos la incidencia en este grupo, la incidencia en los expuestos y en los no expuestos, pero los restamos, ¿sí? Sería A sobre A más B, o sea, cuántos casos enfermaron del total de expuestos, menos cuántos casos enfermaron del total de los no expuestos, que es C sobre C más D. Acá tenemos un ejemplo para poder entender lo que es el riesgo atribuible. En este gráfico lo que vemos es la cantidad de casos de bronquitis cada 10.000 habitantes en personas expuestas al cigarrillo y en personas no expuestas al cigarrillo, o sea, fumadores y no fumadores. Si nosotros lo que queremos hacer es comparar, ¿sí?, los fumadores con no fumadores en relación con la frecuencia de problemas respiratorios, tenemos que tener en cuenta que los problemas respiratorios no se deben exclusivamente al tabaquismo, ¿sí?, sino que también pueden ser resultado de otro tipo de exposiciones, por ejemplo, la contaminación del aire. Entonces, lo que nos va a decir el riesgo atribuible, ¿sí?, es cuántos casos nosotros le vamos a atribuir realmente al factor de riesgo, ¿sí? Yo tengo el riesgo en expuestos, o sea, tenemos que personas que fuman, ¿sí?, 14 a 10.000 habitantes tienen bronquitis. Y el riesgo en no expuestos, tenemos que 5 cada 10.000 habitantes tienen bronquitis. Entonces yo hago la resta de cuántas personas expuestas tienen la enfermedad, menos cuántas personas no expuestas tienen la enfermedad, y acá lo que voy a ver es el exceso de riesgo, que son 9. ¿Sí? Este sería el riesgo basal, ¿sí?, el riesgo al que todos estamos expuestos a tener la enfermedad, y estos serían los casos de bronquitis que yo le puedo atribuir al factor de riesgo, que en este caso sería el cigarrillo. ¿Sí? Esto sería un cálculo simplificado de lo que es el riesgo atribuible. ¿Cómo interpreto el resultado? Es lo que estábamos diciendo recién. O sea, ¿cuál es el riesgo adicional de enfermar que sigue a la exposición? ¿Sí? Primero lo que tenemos que partir es de saber si hay una relación causal entre exposición y enfermedad, ¿sí?, que se sabe que, bueno, que el cigarrillo es una de las causas de ciertos problemas respiratorios, y una vez que eso se sabe, nosotros podemos ver el riesgo adicional, o sea, el exceso de riesgo de contraer la enfermedad que tienen aquellos individuos que están expuestos comparados con los no expuestos. Y representa la incidencia de enfermedad, o sea, los casos nuevos de enfermedad, que yo le voy a atribuir a este factor de riesgo. En sí, para lo que a mí me sirve, hacia grandes rasgos, es para poder ver cuántos casos yo podría evitar si lo que hago es eliminar un determinado factor de riesgo. Bien. Acá una aclaración, lo que es la relación entre exposición y enfermedad. Cuando nosotros hacemos estas medidas de efecto, utilizamos este tipo de estudios, lo que observamos, ¿sí?, no son causas. Lo que vemos es si hay asociación o no, y la magnitud de esta asociación, ¿sí? Las causas las vamos a inferir. Pero bueno, esto de lo que es asociación y causalidad merece toda una clase en particular, porque bueno, nosotros si cruzamos variables, ¿sí?, podemos cruzar cualquier tipo de variables, y por azar incluso podemos encontrar que el riesgo relativo nos dé alto, podemos decir que hay asociación, ¿sí?, pero eso no quiere decir que el evento que estamos estudiando, ¿sí?, que el factor de riesgo sea la causa, ¿sí? Para esto
necesitamos tener en cuenta un montón de otros criterios, además de poder encontrar un valor mayor a 1 en el riesgo relativo o en el O-rate. Bueno, y hasta acá sería un poco la parte teórica, que como les dije al principio es como muy técnica, muy densa. El año pasado en la clase presencial hicimos unos ejercicios que pudieron clarificar mucho esto, y bueno, ahora con esta modalidad es bastante complicado que se puedan hacer, entonces lo que traje fue algunos estudios ya hechos para que los podamos leer, los piensen, y bueno, y después los charlamos, y podamos responder estas preguntas que nos van a orientar un poco a cómo se lleva a la práctica esto de las medidas de asociación y el cálculo del riesgo. Gise, no sé si querés que los dejamos hace unos minutitos, Dale, si querés lo van pensando. lo leo y bueno, y vamos viendo Dale. las preguntas, ¿sí? Con el Dale. objetivo de determinar si el consumo elevado de vitamina C podría actuar como un factor protector contra el cáncer de mama, se realizó un estudio en el cual se realizó una encuesta sobre los alimentos ingeridos habitualmente durante la semana a 707 mujeres con cáncer de mama y a 2.144 mujeres sin cáncer de mama. Se determinó que el consumo de más de 60 miligramos día de vitamina C como elevado. Los resultados fueron un nuevo radio de 0,48 con un 95% de intervalo de asociación. Bien, y las preguntas en la búsqueda de asociación: ¿cuál sería la variable de exposición y cuál la de resultados? ¿Qué tipo de diseño de estudio epidemiológico se desarrolló para determinar la asociación? ¿Y cuál sería la conclusión respecto de los resultados obtenidos? Si algún participante se anima a activar su cámara o por lo menos su micrófono y comentarlo, estaría muy bueno para que sea más interactivo y se puedan sacar las dudas, porque esto de las medidas de asociación siempre nos genera mucho miedo, y es animarse a interpretar un poquito los resultados y ver dónde estamos expuestos y los sanos que bien lo explicaste aquí en la clase. Así que si alguien se anima... Claro, la idea hubiera sido poder ubicar los datos en la tablita 2x2 y calcularlos nosotros. Pero bueno, como está complicado, acá tenemos un ejemplo calculado y tenemos todos los datos que tendrían que estar en la tablita. Entonces sería poder identificar el evento o enfermedad y la exposición o factor de riesgo o factor protector, que puede ser también, qué tipo de estudio o qué medida de asociación se utilizó y cómo interpretamos eso. Si alguno se anima, si no, te voy contestando yo, Nati. Bien. Si no, lo vamos haciendo entre todos. Variable de exposición, ¿sí? Variable de exposición, como dijimos, puede ser o un factor de riesgo, ¿sí? Pero también puede ser un factor que termine siendo un factor protector, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se quiere ver es si la vitamina C es un factor protector para el cáncer de mama, ¿sí? Más de 60 miligramos día lo consideran elevado. Entonces, variable exposición sería el consumo elevado de vitamina C. Y variable resultado, ¿sí?, es el cáncer de mama. Sería el evento que yo estoy estudiando. ¿Qué tipo de diseño epidemiológico? De los dos que vimos. Dijimos que en los estudios de cohorte era el único estudio donde yo podía calcular la incidencia, porque voy a partir de personas sanas expuestas, que las estudio un tiempo y veo si desarrollan ese evento que estoy estudiando. Acá yo ya estoy partiendo de personas que tienen cáncer de mama, o sea que un estudio, exacto, es un caso y control, porque estoy partiendo de personas que ya tienen el evento, ¿sí?, en las que les estoy indagando sobre un determinado factor protector, si consumieron o no esa cantidad. Por ende, si es un estudio de caso y control, la medida de asociación, que ahí ya la tenemos, es el O-ratio, ¿sí? ¿Y cuál es la conclusión a la que llegamos? Me dio un O-ratio menor a 1. ¿Se acuerdan que dijimos que podía ser mayor a 1, 1 o menor a 1? Acá me dio un 0,48. Lo que me está diciendo...
Acá en el chat, uno de los alumnos pone que sí, el estudio ha realizado muy bien un fase de control, la variable exposición es la vitamina C, el resultado del cáncer de mama, y la conclusión que el O-ratio menor de 1 diría que no habría relación. Que no habría relación, sí hay relación. O sea, si nos da 1 redondo, no podemos demostrar asociación. Si nos da mayor a 1 o menor a 1, sí. En este caso, lo que nos está diciendo es que el consumo de más de 60 miligramos día de vitamina C sería un factor protector para el cáncer de mama. ¿Sí? Nos está dando un ratio menor a 1. Acá dejo 2 más. No sé si los querés leer vos, Gise, si alguien se anima a leerlo. Sí. A ver si, ahí le puse a Diego que estuvo en el chat, ajá, bien, que se expresó mal, pero sí, quería decir eso, ¿no? Que Bien, no, bárbaro. un factor, hoy también con el chat así lo vamos viendo. Perfecto. Bien, acá vamos a empezar a leer otros casos. En 1980, 89.538 enfermeras de los Estados Unidos entre 34 y 59 años, sin historia previa de cáncer, cumplieron un cuestionario dietético diseñado para medir el consumo individual de grasa total, grasa saturada y colesterol. Las enfermeras se clasificaron entonces en 5 grupos de igual tamaño según los niveles de síntesis de grasa. Las mujeres se siguieron en el tiempo y se comparó la incidencia de cáncer de mama entre los para investigar, este es uno, ¿sí? Y tiene que contestemos este y después seguimos con Dale. el otro. Acá tiene lo mismo, es poder identificar la variable exposición y la de resultado, y bueno, igual, qué tipo de diseño fue y cuál es la medida de asociación. A ver si alguien contesta en el chat, como quedó muy bien Diego. Espero practican ustedes. O si no, si se animan a activar micrófono, cámara, no hay problema. Muy bien, acá Joana contesta la variable de exposición, el consumo de grasa y el resultado del cáncer de mama. Perfecto, ahí estamos bien. ¿Y qué tipo de diseño, chicos, tiene el estudio? Entonces, y estas son las variables de resultados. ¿Qué tipo de diseño epidemiológico? Acá dice que ya partimos de... ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿Y qué medida de asociación? Bien. Está partiendo de personas sin historia previa de cáncer. Y es un estudio que se siguió a las personas en el tiempo. Muy bien, acá pone estudio de corte, con signo de pregunta, pero no, está bien, póngalo con seguridad, porque estábamos partiendo de esta. Muy bien. Exacto. Y la medida de asociación, entonces, si es una corte, vimos algunas medidas de riesgo relativo y el odds ratio. En este caso sería... Hacer un estudio de, riesgo relativo, porque me va a permitir saber la incidencia de cáncer de mama en estos distintos grupos de personas. Perfecto. ¿Sí? Porque partimos de personas. Bien. Muy bien. No, está bueno para que lo practiquen, porque eso en el momento de hacer el ejercicio es lo que realmente sirve y es lo que más sirvió en la clase del año pasado, que acá el chat está así. Bueno, vemos el otro caso. Para investigar si un tóxico X presente en los alimentos envasados en plástico podía estar asociado a algún tipo de cáncer, se diseñó un estudio con 5.000 individuos y se los clasificó como expuestos y no expuestos al tóxico, de acuerdo a los hábitos alimenticios. Luego se los siguió por un periodo de 2 años para establecer que los expuestos tenían mayor riesgo de cáncer que los no expuestos. Entonces, acá tenemos cuál sería la variable de exposición y de resultado, y el tipo de estudio que se realizó en el caso de este tóxico X, y la medida de exposición. Vamos un ratito para revisarlo.
Bueno, exposición, la exposición al tóxico, el resultado del cáncer es un estudio de corte, contesta acá Bien. Joana, muy bien. Y qué medida de asociación entonces tendríamos que utilizar. Ahí está, Diego contesta riesgo relativo. Bien. En los estudios de corte también se puede utilizar el O-ratio, pero bueno, el riesgo relativo es una medida mucho más precisa, ¿sí? Pero en los de caso y control sí únicamente podemos utilizar el O-ratio, que es el valor aproximado al riesgo real. No sé si, este es el último. Bien. Acá le leo. Pérez, colaboradores, condujeron un estudio prospectivo de 17.942 mujeres entre los 18 y los 58 años de edad, que fueron seguidas en el periodo de diciembre de 1968 a febrero de 1970. El estudio tenía como objetivo identificar asociaciones de consumo de anticonceptivos orales y el cáncer de testículo. Con base en los resultados de la investigación, quedó demostrado que la tasa de incidencia de cáncer de cuello de útero entre las no usuarias de ACO fue de 32 casos cada 100.000 y de 173 por cada 100.000 entre las usuarias de ACO, por lo que se concluyó que el uso de ACO aumenta el riesgo en más de 5 veces. ¿Qué tipo de diseño epidemiológico se utilizó y qué medida de asociación se utilizó? Diseño de caso y control. Ahí contestan por el chat. Está más difícil. ¿Qué medida de asociación usamos? Tiene una trampita. La variable de exposición son los anticonceptivos orales, en este caso. El resultado sería el cáncer de uterino. ¿Y qué medida de asociación utilizamos de las que estuvimos viendo? ¿Riesgo relativo, medio o riesgo atribuido? ¿Estudio cuál era entonces? Caso y control, ya contestaron. La variable de exposición ACO, el resultado del cáncer, y acá alguien se la jugó y dijo que la medida es el riesgo atribuido. Bien, en realidad es un estudio de corte, porque es prospectivo, o sea, se la siguió desde 1968 a 1972. Y Exacto, partimos de sana. exacto, y aparte estamos, ahí por ahí dice, que no lo encuentro, acá, la tasa de incidencia, o sea que estamos calculando incidencia, ¿sí? Es de 32 cada 100.000 y 173 cada 100.000, o sea que es un estudio de corte. Y nos está diciendo también, acá lo que vemos es que además de decirnos que bueno, la exposición aumenta el riesgo, también nos dice cuántas veces más. O sea, el consumo de anticonceptivos orales aumenta el riesgo en 5 veces. ¿Sí? O sea, 5 veces más riesgo tenían las mujeres que utilizaban anticonceptivos orales. Y creo que no hay más. Bueno, hasta ahí. Y esto se los puedo dejar, se los pasamos por mail, son los ejercicios que hicimos el año pasado, donde tenemos construimos la tablita. Sí. Exacto, que tenemos los datos para poder armar la tablita y calcular nosotros con la calculadora las medidas, que son dos. Uno es para caso control y otro para cohort. Que se los podemos pasar por mail si querés, Gis. Sí, se los pasamos por mail a todos los que participaron de la charla y a los que la verán después. La idea es que puedan practicarlo y enviarlo también al mail del curso para que eso les sirva
sirva de práctica para poder hacer su diseño. Bien, no sé si hay alguna pregunta, yo sé que es complicado, más pero por este medio, pero bueno, estuvo tratamos muy claro, Nancy, y aparte que estuvimos charlando mucho que lo que se va a evaluar más que nada en el curso es lo que es un proyecto de investigación para poder realizar la ejecución, digamos, que en cuanto a la parte de números, que también habló Pablo en la clase anterior, todo lo que son medidas de tendencia central, como las que dice vos en la primera asociación, siempre está bueno saber qué vamos a calcular cuando empezamos a diseñar nuestro estudio, ¿sí? Y en eso es muy importante saber qué es lo que estamos buscando, y estos ejercicios nos llevan a ver qué es lo que queremos realmente calcular, porque a veces no nos plantamos bien en el inicio de la investigación, a ver si pasamos de una corte, de pasen de controles, si vamos a hacer un estudio más bien descriptivo, vamos a utilizar solamente medidas de tendencia central para agrupar los datos y poder exponerlos, saber qué es lo que estamos buscando. Pero la verdad que todos acá te están elogiando, que buenísimo los ejercicios, muy clara la exposición, y sí, que los ejercicios realmente ayudan a entenderlo. Y cuesta mucho, pero ayuda a la práctica. Sí. Después esta parte es donde hay que siempre pedir un poco de ayuda en la parte de análisis, o cuando después que se arma el planteamiento del problema, que tenemos los objetivos, bueno, hay que profundizar mucho más, porque esto fue como algo muy simplificado, pero bueno, es como para poder entenderlo y animarse, porque por ahí uno piensa que hacer un caso de control es súper difícil, y con los registros de las historias clínicas o con los datos que se tienen en los servicios, en los hospitales, se puede hacer. Es cuestión de animarse y poder sentarse a pensarlo nada más. Y en el curso también estamos tratando de tejer redes entre lo que son los distintos servicios o personas que están involucradas en el curso, y ustedes, la parte de epidemia, que siempre nos Mariana Vidal pregunta si puede hacer una pregunta, obviamente que sí. Si querés la leemos por el chat o activa tu cámara y hacela. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola. Tengo una consulta. Con respecto al tamaño muestral, ¿eso siempre se lo deriva a un estadístico para saber el tamaño muestral no sé, yo voy a hacer una investigación, ¿no? Para saber el tamaño de mi muestra, la cantidad, ¿se lo deriva a un estadístico o yo hay alguna manera de que lo pueda calcular o sencillamente? Y forma hay, por ejemplo, dentro de los software, el EPINFO, que es como el más simple y es software libre y de acceso, vos podés calcular la muestra según qué tipo de muestreo quieras hacer, y lo que tenés que saber es la prevalencia de la enfermedad, por ejemplo, que vos querés estudiar, y se introducen algunos datos que te pide el software y te da el tamaño muestral. Pero sí necesitas cierta información, la enfermedad que vas a estudiar, la prevalencia en tu lugar de estudio, total, exacto, bueno, te pide determinados datos y vos con ese software lo puedes calcular. Por ahí sí, tener la ayuda de alguien. El EpiInfo es como el más simple y básico, sí, que no ¿Y es ese difícil. se baja de manera gratuita o no? Sí, ese es software libre, vos pones EpiInfo y lo puedes cargar. Perfecto. Es como el más básico y es bastante accesible. Y hay tutoriales en YouTube. Buenísimo. Eso era. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o quieren hacer algún comentario? Después, así que obviamente en casa se ponen a calcular ahora si no se olvidan los ejercicios, se los mandamos por mail y lo pueden resolver. Ya es mucho para un lunes. No, bueno, pero el ejercitarlo ya como los pusiste sirvió muchísimo, nos sirvió mucho, la verdad que le sirvió un montón a todo lo que, a la parte práctica de lo que estuviste charlando, que es muy importante que la puedan llevar a cabo. Bueno, si no hay más preguntas, estuvimos en tiempo, así que no nos pasamos, estuvimos muy bien. Muchas gracias, Nati, por